Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga a cada uno. En esta tarde doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de impartir el estudio. Bienvenido al estudio, ¿verdad? Del capítulo que corresponde a esta semana. El capítulo que corresponde a esta semana es Zacarías capítulo 11. Yo, hermanos, doy gracias a Dios porque me permite, ¿verdad?, esta oportunidad. Y pues espero de que también, ¿verdad?, donde usted esté, también el Señor pueda bendecir grandemente su vida. Este capítulo, a medida, hermanos, que iba estudiando, profundizando más en él, iba encontrando cosas bastante interesantes, bastante esenciales para nuestra vida como cristianos, ya que el Señor, hermanos, encerró, ¿verdad?, en su palabra cosas maravillosas y cosas importantes para nosotros, para que podamos caminar en este camino. Así de que en esta hora, hermanos, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este estudio. La primera porción, hermanos, de este estudio está relacionada con el capítulo anterior, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, y de ahí en el versículo 4 en adelante, pues es un tema bastante diferente, pero que también está relacionado. A medida, hermanos, que hemos ido estudiando lo que es el libro de Zacarías, ¿verdad? Hemos cambiado un poco de contexto, porque en el principio eh, Dios le daba revelaciones a Zacarías, revelaciones contemporáneas a él, pues que iban a pasar en el tiempo en que Zacarías estaba dando la profecía, como era la construcción del templo y cosas por el estilo, pero ya, hermanos, a medida que hemos ido avanzando en este libro, hemos encontrado de que estas profecías son un poco más a futuro, ¿verdad? Ya son profecías que hablan, como esta de esta noche, específicamente profecías mesiánicas, hablando pues de muchas de las experiencias, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos dejó a cada uno de nosotros, de su legado como el pastor, ¿verdad?, de las ovejas. Pero en esta hora, hermano, vamos a dar inicio. Vamos a leer el versículo 1, el 2 y el 3 del capítulo 11 de Zacarías. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó. Porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorro de león, porque la gloria del Jordán es destruida. En esta porción, hermanos, encontramos tres tipos de árboles diferentes. Podríamos decir que está hablándole, ¿verdad?, a los árboles. Habla del cedro, habla del ciprés y habla de la encina. Tres árboles que eran bastante importantes en el tiempo en que fue escrita la profecía, en tiempos bíblicos. Sabemos, ¿verdad?, de que una de las materias primas más fundamentales para la construcción era la madera. Y mucho más la madera fina, como lo era el cedro, como lo era el ciprés, como lo era la encina, maderas utilizadas, ¿verdad?, en construcciones pues magníficas. Pero ¿por qué la Biblia dice que le está hablando, verdad, a los árboles? Nosotros, hermanos, si profundizamos en el estudio, sabemos de que no está hablándole directamente a los árboles. Pero ¿qué simboliza entonces los árboles? En el libro, hermanos, de Jueces, capítulo 9, versículo 8, hay una parábola. No la vamos a leer, pero hay una parábola, ¿verdad?, de que narra Jotán, el hijo de Gedeón, en donde menciona algunos árboles que les pedían, ¿verdad?, al olivo, le pedían a la vid, le pedían a distintos árboles que reinaran sobre ellos, pero cada árbol tenía una característica. Entonces, ¿verdad?, estaba hablando en sí de personas. Ahora, en este capítulo, hermanos, estamos hablando también de personas, y esta magnificencia que dice esta esplendoroso, ¿verdad?, de los árboles, está hablando de el orgullo, la vanidad, la vanagloria de los hombres grandes que vivían en esas áreas, como lo es el Líbano, como lo es Basán, como es, ¿verdad?, en las regiones del Jordán también. Ahora, la Biblia está hablando de un juicio. Cuando dice abran las puertas y consuma el fuego los cedros del Líbano, está hablando, ¿verdad?, de un juicio, porque en la Biblia, hermanos, cuando hablamos de fuego, estamos hablando de juicio de Dios. No estamos hablando, ¿verdad?, de que los bosques del Líbano iban a ser consumidos por un fuego literal, sino que está hablando del castigo de Dios por la maldad de estos pueblos que iba a venir, ¿verdad?, a cada uno de ellos. Pero algo interesante, porque dice en el versículo 2, aullad, oh ciprés,
porque el cedro ya cayó. ¿Verdad? Como dice un dicho, ya cayó el más grande, pues el segundo más grande le toca después. O sea, a ti te toca hoy, a ti, tú eres el siguiente que va a caer. Eso le está diciendo, ¿verdad? La reprensión o más bien la profecía de Zacarías a estos gobernantes. Dice, el más grande ya cayó, pero ahora va a ser tu turno porque tú vas a caer también. Ahora dice, preocúpate, aullad. ¿Verdad? Siempre, hermanos, las profecías del Señor vienen con una esperanza. Aunque viene un castigo, viene un juicio, pero también con ese juicio viene una esperanza que Dios trae, ¿verdad? Primeramente lo fue para el pueblo de Israel, pero también lo es para cada uno de nosotros. Ahora el versículo 4, en adelante, ahora cambiamos el contexto. Ya no está hablando de los árboles, sino que se va directamente aclarando de que está hablando con los pastores inútiles, dice el tema, pastores inútiles. Yo, hermanos, me hacía una pregunta, ¿verdad? ¿De qué tipo de pastores estará hablando el profeta Isaías? En los tiempos, hermanos, del profeta Isaías, ¿verdad? Era bien común, pues, lo que era el pastoreo de ovejas. No sé, ¿verdad? En el lugar donde usted es, en El Salvador, pues yo nunca vi pastorear ovejas. Acá he visto muy pocas ovejas, pero sí se ven ovejas. Ahora, lo que está hablando para mí en estos capítulos o estos versículos que vamos a leer, no está hablando de pastores literales, sino pastores que pastoreaban, pero lo que era el rebaño del Señor. El pastor, hermanos, como lo conocemos ahora como ministerio pastoral, no existía, pero sí la labor pastoral, porque aunque, digamos, no tenían un título de pastor, sino que tenían título de anciano, de líderes, de sacerdotes, pero el deber de ellos era pastorear el pueblo. Entonces, aunque no tenían el título, pero sí tenían lo que era la labor, la misma labor que en estos días conocemos como la labor o el ministerio pastoral, ¿verdad? Habla primeramente, hermanos, a los pastores, dice inútil. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 5. Dice el versículo 4, así ha dicho Jehová, mi Dios, apacentad las ovejas de la matanza, a las cuales, dice, matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende, dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores, dice, tienen piedad de ellas. ¿Verdad? Se estaba dando un caso, lo toma, ¿verdad? La Biblia como una parábola, hablando de que los compradores compraban a estas ovejas y las ocupaban solo para el matadero. No cuidaban de ellas, no se preocupaban por ellas. Si leemos el siguiente versículo, vamos a seguir dando cuenta. Dice el 6, por tanto, dice, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero, en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Ahora, vamos a ir, hermanos, al libro de Ezequiel 34, es lo que vamos a leer. Ezequiel 34, y vamos a ver cómo compaginan, hermanos, estos dos capítulos. Ezequiel 34 con Zacarías capítulo 11. Si leemos del 34, del 1 hasta el versículo 4, nos vamos a dar cuenta de a qué se está refiriendo Zacarías con lo que está diciendo. Dice, vino a mí, dice Ezequiel, palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a las enfermas, no vendaste las perniquebradas, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste las perdidas, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿De qué está hablando realmente, verdad, la palabra del Señor en esto?
En estos tiempos, hermanos, si nos vamos a ir a tiempos contemporáneos, para que entendamos lo que está hablando específicamente la palabra del Señor, porque tiene mucho que ver. Eh, Decía en el capítulo 11 de Zacarías, nos dice, ¿verdad? En el versículo 2, que dice que los que las compraban las ocupaban para matarlas, pero los pastores o los que las vendían decían ellos, bendito sea Jehová porque he enriquecido. Yo no sé si a usted le viene algo a la mente o ha escuchado algo parecido en estos tiempos. No sé si usted, ¿verdad?, ha escuchado eh, de una enseñanza o de una doctrina o de una creencia que se predica de hoy en día, ¿verdad?, que es eh, la doctrina de la abundancia, de la prosperidad. Esa doctrina enseña de que si Dios está conmigo, Dios me va a hacer prosperar. Y todo aquel que es pobre es porque Dios no está con él. ¿Qué hacen este tipo de personas, este tipo de liderazgo? Si vamos a hablar de esto, hermanos, a ellos no les interesa enseñar una doctrina que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Les interesa que las personas traigan a ellos dinero. Entonces, en tiempos, hermanos, de Israel, lo importante para los líderes, para los pastores, para los ancianos, no era, ¿verdad?, hacer que el pueblo buscara de Dios, no era hacer que el pueblo estuviera en paz, hacer que el pueblo estuviera sustentado, donde el pobre pudiera obtener, aunque sea lo básico en su día con día, sino que su enfoque siempre fue aprovecharse de cualquier oportunidad para hacerse rico. Y decir después que yo soy rico es porque Dios me ha bendecido, yo soy rico es porque Dios, ¿verdad?, está conmigo. Las personas, hermanos, que se enfocan en pedir el diezmo sin importarle si el miembro alcanzó a pagar todos sus biles, si el miembro tiene lo suficiente para darle la comida a sus hijos, no le importa. Lo importante para ellos es que les caiga suficiente dinero. Esta es una parte, ¿verdad?, de este tipo de pastores que en vez de velar por el bienestar de las ovejas, se preocupan por aprovecharse de ellas. Ahora, hermanos, esto, hermanos, vamos a decir, un grupo reducido de personas que no han entendido cuál es el verdadero ministerio pastoral. El ministerio, hermanos, pastoral es un ministerio de servicio. El mismo Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús, hermano, nos enseña a nosotros que la verdadera misión pastoral es servir y no aprovecharse, ¿verdad?, de un redil y no, hermanos, abusar de la autoridad o de lo que tienen como rango pastoral. Entonces, es algo de que debemos, hermanos, primeramente recalcar o vamos a decir, o valorar los pastores que están haciendo su función. Porque créanme, hermanos, que hay muchos pastores que sí están trabajando para el bienestar de la obra, para el bienestar de sus ovejas. Sacrifican cosas, hermanos, importantes, incluso, vamos a decir, incluso riquezas personales. Porque no tienen tiempo para trabajar extra, no tienen tiempo para hacer, ¿verdad?, cosas que les podrían traer beneficios económicos, sino que ese tiempo lo usan para bendecir a otras personas, sacrifican incluso su familia, sacrifican su tiempo, su vida, llegan a una edad, ¿verdad?, avanzada y están bien trabajados, pero estas personas, la Biblia dice, estos pastores, Dios los va a recompensar en aquel día. Ahora, nosotros, hermanos, ¿verdad?, no estamos hablando en sí, cuando hablamos de los pastores inútiles, de todos los pastores, como lo recalqué ahorita, sino estamos hablando de los pastores que no cumplen estos mandatos del Señor. ¿Por qué los hay? Es importante, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, entendamos cuáles están cumpliendo con el mandato del Señor y cuáles no. ¿Por qué? Porque las ovejas, hermanos, en sí están expuestas a ser ultrajadas. ¿Y qué pasa cuando un hermano, cuando un miembro de una iglesia es ultrajado, se siente, verdad, que vamos a decir, estafado? Pues, porque le han predicado un evangelio que no se cumple, un evangelio que no se practica. ¿Qué pasa? Esta persona lo que hace es buscar salida, irse de la iglesia lastimado, triste, no querer saber más de Dios. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo?
están alejando a las ovejas en sí de Dios. Y es por eso lo importante que Jesús, ¿verdad?, les decía a los pastores en tiempos de Zacarías y más adelante, porque esta profecía, hermano, no era para tiempos de Zacarías, era para tiempos de Cristo. Para tiempos cuando Cristo vino a esta tierra, y lo vamos a estar leyendo a la medida que vamos a ir avanzando en este capítulo. Vamos a leer el 7, mira. Dice Dios, apacenté. En otra, hermano, versión dice, apacentaré. O sea, yo voy a apacentarla. Ya no voy a confiarme de verdad de los pastores que las apacientan mal, sino que dice, yo mismo voy a ir, las voy a apacentar. Dice, pues las ovejas de la matanza. Esto es, aquí aclara, hermano, ¿cuáles son estas ovejas de la matanza? A los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. El uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté a las ovejas. ¿A quiénes, hermanos, vino primeramente Jesús, verdad, a predicar acá en esta tierra? Si nosotros leemos Lucas capítulo 7, vamos allá a Lucas capítulo 7, versículo 22, y vamos a ver la característica del ministerio de Jesús. Lucas 7, 22. Mire, dice Lucas 7, 22. Muchos, amén, creo que, hermanos, está mala la cita ahí, pero habla, hermanos, de cuando Juan, ¿verdad?, envía a preguntar a Jesús si Jesús era el Cristo. Jesús, hermanos, le aclara cuál era el ministerio de Jesús. Dice, los ciegos están viendo, los cojos están caminando, los endemoniados están siendo libertados, y el evangelio, dice, está siendo predicado a los pobres. Porque Jesús, hermanos, primeramente aclara, vino a predicar su evangelio a los pobres. Y si nosotros vemos en el versículo, dice que las ovejas que eran de la matanza eran los pobres de la casa de Israel. Está aclarando, hermanos, quién en realidad vino, ¿verdad?, a apacentar sus ovejas. Y lo confirma Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel una vez más, capítulo 34, una vez más. Y va a ver que en el mismo capítulo, hermanos, en donde hablaba de los pastores, le dije que este capítulo está bastante relacionado con Zacarías 11. En el versículo 11 del capítulo 34, vamos a leer en adelante, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo reconoce su rebaño al pastor en el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconocerán mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré, y de las tierras las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos sus lugares habitados del país. Dice el 16, versículo 16. Yo buscaré, dice, la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendrá la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Está hablando, ¿verdad?, el Señor de que Él mismo iba a venir. Se cumplió, hermanos, en la venida del Señor Jesús. Si nosotros recordamos quiénes eran los discípulos que seguían a Jesús, en sí, hermanos, no eran el liderazgo de Israel, aunque habían algunos que tenían buenas posesiones, la mayoría de ellos pobres, obviamente, pero no eran los que tenían la autoridad, o no eran los que llevaban la palabra en Israel, los que, ¿verdad?, conducían al pueblo a Dios, los que pastoreaban el pueblo. No eran los que seguían a Jesús, sino, hermanos, los que estaban al margen, los que habían dejado allá afuera, los que no tenían cabida en lo que era, ¿verdad?, la administración, o los que no tenían cabida, hermanos, para acercarse al Señor. Y Jesús dijo, yo voy a cambiar eso. Yo voy a venir y voy a traer dos callados. Dice, al uno voy a llamar gracia. Sabemos qué significa gracia, ¿verdad? Misericordia. Hermanos, es lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Es su gracia, es su misericordia. Algo, hermanos, que sin merecerlo nosotros estamos recibiendo. Y la otra dice,
gracia y al otro dice ataduras. En otra versión dice unidad, un vínculo, una unidad, ¿verdad? Eso dice que va a ser el báculo, los dos, hermanos, los dos callados que trae el Señor Jesús. El 8 dice, destruiré 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Si hablamos, hermanos, de Jesús, en el cumplimiento, ¿verdad?, de la palabra, ¿de qué tiempo está hablando? Está hablando, hermanos, de los 3 poderes religiosos más importantes en tiempos de Jesús. ¿Cuándo fueron destruidos? Jesús no destruyó ninguno, no cuando Él vino, pero lo destruyó, hermanos, Dios en el año 70, cuando destruyó, ¿verdad?, a Jerusalén. Estos 3, hermanos, poderes religiosos que no querían a Jesús, que, vamos a decir, lo perseguían, no lo podían ver, hermanos, incluso ellos mismos lo entregaron a muerte, fueron los escribas, los fariseos y los sacerdotes de Israel. Eran los 3 grupos religiosos más importantes en tiempos de Jesús. Y me llama la atención que dice, y también el alma de ellos me aborreció, porque dice, mi alma se impacientó contra ellos, pero también ellos me aborrecieron a mí. Amén. El versículo 9. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muriere, y la que se perdiere, que se perdiere, y la que se quedaren, cada una coma la carne de su propio compañero. Está hablando, hermanos, de un momento específico que pasó en el pueblo de Israel. Dice, tomé luego mi cayado de gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Qué pasó cuando Dios quitó la protección de Israel? ¿Qué pasó, hermanos, en Jerusalén? ¿Qué pasó cuando Dios dijo, no, este pueblo, aunque lo he venido yo mismo a apacentar, ¿verdad?, no cambia, no hace, ¿verdad?, diferencia en sus acciones? Dios, hermanos, Jesús mismo dice que al ver, hermanos, al ver a Jerusalén, se para y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, lo dice, hermanos, en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces, dice, no quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Mas ahora, dice, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Se le acabó la gracia, se le acabó la paciencia con el pueblo de Israel. Versículo 10. Y fue, dice, deshecho ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraron a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mí salario de 30 piezas de plata. Yo no sé si, hermanos, si 30 piezas de plata a usted se le viene a la mente de qué acción exactamente con Jesús fueron estas 30 piezas de plata. 30 piezas de plata, hermanos, era el precio que se pagaba por un esclavo. Y fue el precio que Judas Iscariote fue, hermanos, a cobrar al templo por entregarles a Jesús, ¿verdad? 30 piezas de plata. Ahora, Zacarías, hermanos, en su tiempo lo estaba profetizando. ¿Qué iba a pasar con Jesús? Dice, no me van a querer, ¿verdad? Ya no me quieren ya. Ahora dice, ¿cuál será el pago que me van a dar a mí? Dice, fueron 30 piezas de plata. El 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí 30 piezas de plata. Algo maravilloso, hermanos, que, ¿verdad?, que en el Señor Jesús se cumplieron todas estas profecías. Y eso nos da a nosotros la certeza de que Jesús, hermanos, es verdaderamente el Hijo de Dios, que vino a apacentar, ¿verdad?, las ovejas del Señor. Versículo 13, y me dijo Jehová, echadlo al tesoro hermoso, precioso, con que me han
apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Judas, hermanos, cuando vio, ¿verdad?, que lo que había hecho era algo terrible, era algo, hermanos, imperdonable, entonces dice su palabra que volvió con los sacerdotes de aquel lugar y dice, y trajo una vez más las 30 piezas de plata para que las echaran, ¿verdad?, al tesoro del templo. Porque, hermanos, su conciencia, ¿verdad?, no le daba de que había traicionado a un inocente. Pero en Judas, hermanos, se cumplieron, ¿verdad?, también estas profecías. Por la vanidad, por la ambición quizás de este hombre, hermanos, en él fue quien se cumplió, ¿verdad?, esta palabra dura y difícil. Pero gracias, hermanos, a el sacrificio de Jesús es que nosotros tenemos, ¿verdad?, redención, y por él, ¿verdad?, perdón también de pecados. El 14 dice, quebraré luego, dice, el otro cayado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Quizás esto nos recuerda, hermanos, en tiempos de Roboán y Jeroboán, ¿verdad?, donde se dividió Israel y Jerusalén. Pero en sí, hermanos, ¿verdad?, creo que uno de los fundamentos importantes de la iglesia es la unidad. Ahora, cuando dice, cuando yo, ¿verdad?, aparte mi gracia, voy a apartar también la unidad y los voy a esparcir. Los esparció por todo, hermanos, el mundo. Y si nosotros meditamos en la historia, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el pueblo de Israel pasó muchos años, estamos hablando de más de 1000 años, 1940 y tantos años esparcido, ¿verdad?, por el mundo. Y luego a Dios, hermanos, en nuestros tiempos se le ha complacido una vez más formar, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Aunque espiritualmente, hermanos, nosotros también representamos el pueblo de Israel, aunque no somos descendientes por sangre, pero somos, ¿verdad?, a través del Espíritu, hijos de Abraham. El 15, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perniquebradas, ni buscará las pequeñas, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ahora, por la maldad, dice, porque no se arrepintieron, porque no permitieron o no se dejaron pastorear, apacentar. Dice, yo les voy a mandar un pastor que no va a tener el amor, que no va a tener la misericordia que yo les tengo. ¿Verdad? Es terrible, hermanos, el ser, ¿verdad?, llevado cautivo a otro país. Y el pueblo de Israel por el cumplimiento, ¿verdad?, de que ellos habían dejado las promesas de Dios. Y Dios les dijo a ellos que iba a darles un castigo, y ese fue el castigo, ser llevados cautivos a un lugar donde no iban a ser apacentados, sino que iban a ser, ¿verdad?, maltratados. Pero el 17 dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiere la espada su brazo y su ojo derecho, de todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. El castigo para aquel, ¿verdad?, que maltrate las ovejas del Señor. El Señor mismo, hermanos, con su amor, con su misericordia, vino a apacentarnos a cada uno de nosotros. Él es el gran pastor, Él es el buen pastor, Él es, hermanos, el pastor de pastores. Muchas veces, ¿verdad?, nos olvidamos de que Él camina con nosotros, de que Él es quien cuida de nosotros. A veces visualizamos, hermanos, a un pastor terrenal como algo sublime, pero tenemos que entender algo. Cada uno de nosotros somos seres humanos. Un pastor, hermanos, se puede equivocar, puede cometer un error. Esto no quiere decir de que el pastor es malo o que está alejado de Dios, siempre y cuando, ¿verdad?, él pueda reconocer su error y apartarse de su error. Ahora, Dios puede, ¿verdad?, usar a este pastor una vez más para apacentar sus ovejas, pero nosotros tenemos que entender de que primeramente somos apacentados por nuestro Señor Jesús. Él es quien cuida, hermanos, de nosotros día y noche. Él es quien nos da, hermanos, a nosotros el sustento, nos da la paz que nosotros necesitamos y nos da, hermanos, también, ¿verdad?, esa esperanza viva de que un día
vamos a estar con Él. No nos olvidemos, hermanos, de esa esperanza, porque esa esperanza, hermanos, es la que nos mantiene a nosotros seguir luchando, seguir perseverando en este camino, no importando lo que veamos allá afuera, no importando lo que nos encontremos a nuestro alrededor. La esperanza viva es lo que nos mantiene a nosotros, hermanos, siempre firmes y anhelosos de un día estar con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un hermoso capítulo, espero de que también, ¿verdad?, usted haya podido disfrutar este capítulo, haya podido entender, hermanos, la corta explicación y pueda pues servir de bendición también para su vida. Un gusto el poder compartir con cada uno de ustedes y que el Señor sea bendiciendo su vida grandemente.